Ahora sí. Entonces, les estaba diciendo que no podemos convertirnos en lo que anhelamos, es decir, en esa mujer que queremos ser, en ese hombre que nos queremos convertir, si seguimos con esas actitudes, seguimos con esos pensamientos, seguimos con esas acciones, ¿cierto? Que muchas veces vienen de generación en generación, que ni siquiera son propias, sino de otros, o que se han desencadenado a través de sucesos significativos en nuestra vida y hacen que las personas cambien. Por lo menos yo no sé si ustedes le han pasado que muchas veces tienen un suceso a nivel emocional, de pareja, y uno dice, uy, yo no voy a volver a ser así de boba, uy, yo no voy a volver a ser así de bobo. Me van a ver, mejor dicho, ¿no? Entonces, como ese tipo de pensamientos o creencias, cómo poder transformarlas para realmente sanar, porque estamos ahí hablando desde el dolor. Entonces, es importante que podamos cambiarlas, ¿listo? O mejorarlas. Recuerden que el origen de las heridas de las cuales estamos hablando normalmente se generan desde la niñez o provienen de alguna vivencia dolorosa. ¿Listo? Ya sea en tus relaciones, ya sea en tu trabajo o ya sea con alguien importante, alguien significativo para ti. ¿Listo? Ninguna transformación es posible sin la aceptación. La aceptación es el primer paso para poder tú transformar todo lo que tú tienes que cambiar o mejorar. Por más de que tú te conectes, por más de que trabajemos, digamos, cada semana en diferentes temas, si tú no los aceptas, si tú no los tienes en cuenta, si tú no los identificas, es muy difícil que tú los puedas cambiar. Hay personas que por lo menos, por más de que tú les muestres que se están equivocando, dicen, no, yo no me estoy equivocando. No es que tú no tienes la razón. Entonces nunca van a poder cambiar porque están viéndolo desde su perspectiva y no logran ceder y ver otra perspectiva, escuchar a otras personas, verlo de diferente manera. ¿Listo? Les decía que cada herida tiene una máscara, es decir, tiene como un camuflaje, por decirlo así, que nos permite como sobrevivir ante ese malestar. Por lo menos nadie va a decir, ay, no, sí, yo soy una persona abandonada. No, nadie pues como conscientemente va a identificarlo de esa forma o a poderlo expresar de esa forma, sino que lo hace por medio de conductas por lo menos dependientes. Tú te das cuenta que una persona le da miedo al abandono porque es una persona dependiente, complaciente, no tiene límites, a todo le dice que sí, se pierde en el otro. Entonces, esa es como la máscara que utiliza para poder disfrazar ese miedo al abandono o esa herida de abandono. ¿Listo? La semana pasada vimos las 5 heridas, es decir, de manera general, cuáles eran. La primera, la herida del rechazo, que digamos, esa máscara o ese camuflaje es una persona que se convierte en huidiza, es decir, ella abandona antes de que lo abandonen, huye antes de que pues las personas salgan de ella y es una persona que es muy en su mundo, es una persona individual, es una persona que no le gusta compartir con más personas, es una persona que se encierra todo el tiempo en su cuarto, no le gusta tener comunicación con nadie, es una persona en sí misma. ¿Ya? La segunda, la herida del abandono, que tiene conductas dependientes, es decir, una persona que todo el tiempo está en pro a lo que el otro quiere, es una persona que maneja los roles de salvador, es decir, que todo el tiempo quiere intermediar problemas que ni siquiera son de ellos o de ella, que carga con cosas que no le corresponden, que quieren ser la persona que salva a la familia, ¿no? La gran pregunta de la paradoja es, ¿quieres salvar a todo mundo, pero quién te va a salvar a ti? Entonces, es importante que lo podamos identificar. Es la tercera, la herida de humillación que vamos a ver hoy, que es la idea del masoquismo, que es el camuflaje. La cuarta, la herida de traición, que es una persona muy controladora. Y la quinta, la herida de la injusticia, que es una persona poco flexible, demasiado rígida. Cabe aclarar en este punto que nosotros los seres humanos no somos nuestras heridas. O sea, aquí tú puedes identificar muchas heridas, puedes identificar que tienes todas, puedes identificar que tienes dos, que tienes una, que las tienes, como les decía, todas. Todos tenemos alguna. Ya nadie, digamos, ha dicho, no, es que yo no tengo ninguna herida, no, porque esto no viene ni siquiera conscientemente de ti, sino de nuestros padres y es más, esas heridas se transmiten de generación en generación. Probablemente tú puedas ahorita identificar y decir, uy, yo soy así porque mi mamá es tal cual o mi papá es tal cual, ¿no? Y probablemente si tus padres estuvieran aquí conectados dirían, uy, mi papá también era así, mi mamá era así, o sea, tú te pones a ver y tu abuelita, tu tío,
hasta tus amigos, hasta tu pareja tiene las mismas heridas que tú. Entonces, ¿por qué? Porque buscan complementarse, ¿no? Como buscan, por decirlo así, como que sean funcional en tu vida, pero al final no te generan felicidad, porque todas contienen malestar. ¿Listo? Entonces, nosotros no somos nuestras heridas. Nadie aquí es sus heridas, simplemente son heridas que todos tenemos y que tenemos que trabajar y sanar. ¿Listo? Las heridas también tienen una corporalidad, no necesariamente se cumple esa actitud, ese tema de la corporalidad, ¿ya? Ay, no es que yo soy flaca, veo una persona flaca, no, es que tiene una herida de rechazo. No, no, no necesariamente, sino que lo utilizan como referencia la autora del libro, entonces ahí pues se las muestro y hablamos de la herida del rechazo, viene de un embarazo no deseado, ¿ya? Cuando por lo menos los padres no tienen planeado la venida de su bebé. Entonces, no sé si de pronto tú sepas dentro de esa historia con tu mamá que hayas tenido la oportunidad de hablarlo, de que tú fuiste deseada o no deseada. Las personas con esta herida tienen pues pensamientos y conversaciones de no ser deseados o queridos, o sea, todo el tiempo es como que cree que las personas no cae bien a las personas, que las personas no lo aceptan, no la aceptan, que las personas no se sienten bien con esa persona. ¿Listo? O sea, él mismo se rechaza inconscientemente. La máscara es una persona que antes de vivenciar ese rechazo, pues rechaza. Rechaza todo, rechaza un proyecto, rechaza atreverse a hacer cosas diferentes, rechaza conocer a alguien diferente o apenas siente que ya se está enamorando, ¡prum!, termina esa relación. ¿Por qué? Porque le da miedo que lo rechace. Entonces, la paradoja es que te rechazas a ti mismo interiormente. No es que tú digas, voy a rechazar a esta persona por esto y esto y esto. No, definitivamente la persona que se está apartando y rechazando eres tú. Ya el que no se cree merecedor de las cosas buenas. Está la corporalidad de la persona que sufre la herida del rechazo. Es una persona completamente delgada. Se le pueden ver hasta los huesos, por decirlo así. Pues esto es lo que señala la autora del libro. Como les decía, las características es que son personas que mantienen en su mundo, son muy individualistas, tienen mucho miedo al rechazo, normalmente pues viene el progenitor del mismo sexo, es decir, si tú eres mujer, pues probablemente viene de tu mamá y si tú eres hombre, pues probablemente de tu hombre, de tu papá, perdón, y está conectado siempre con expresiones como nada o se unifica, por lo menos yo no valgo nada, no vale la pena, es que lo que tú haces no me afecta en nada, nada me sale bien, o sea, en su vocabulario tiene este tipo de expresiones. Listo, no exija su entorno porque pues no se cree valiosa esa persona, no se cree merecedora, entonces le da igual 8 que 80, como dicen popularmente. Ya estábamos viendo qué hacer si tenemos pues esta herida, pues reconocerla primeramente, porque pues también nuestros padres tienen sus propias heridas, aceptarlas para transformarla, trabajar en tus miedos y temores, trabajar en el merecimiento, darte tu lugar, juntarte con gente que te procuren, es decir, que te reconozcan, que te cuiden, que puedan tenerte en cuenta, ya poder trabajar en tu dignidad, poner límites y trabajar en tu seguridad, es decir, en tomar decisiones con seguridad y pedir apoyo, hablarse mucho en voz alta, hacerse escuchar, porque normalmente este tipo de personas que tienen la herida de rechazo son personas que se quieren ocultar todo el tiempo, utilizan vestidos o su vestir en negro, oscuro, tonos oscuros, porque no quieren que las personas las tengan en cuenta. Entonces, empieza desde tu manera de vestir, ¿no? Rodarse también de amigos que te apoyen, no personas que te critiquen. Y la persona que ha vivido la herida de rechazo, a lo que les decía de los colores, y trabajar mucho en autoestima, más que todo en la dignidad y en saber lo que tú te mereces. ¿Listo? Bueno, la herida del abandono, la estoy así recapitulando rápido para las personas que de pronto no estuvieron la semana pasada. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, ¿listo? En la herida de abandono, pues es una persona que en su infancia fue abandonada y no necesariamente que su papá se fue de la casa, su mamá se fue de la casa, puede ser el caso, pero hay otros casos como por ejemplo que tuvieron un hermanito que necesitaba mucho el cuidado de los padres porque tenía una condición especial o estaba enfermo o enferma, entonces
la atención que merecían los dos se trasladó solamente a uno, porque era el que necesitaba los cuidados y por ende tus padres inconscientemente te abandonan. También, pues, abandono en el hogar, tus padres tuvieron que irse o tu mamá nunca estuvo porque mantenía en la clínica también, o tu padre, o sea, toda situación que implique como una ausencia de tus padres o tus cuidadores. ¿Listo? El tormento de la persona con miedo al abandono es que por temor a sentir la soledad, sufre el tormento de una mala compañía. Ya, esas personas que no soportan la soledad, tienen que estar con alguien, tienen que estar acompañadas. Y no necesariamente hablo de la soledad de que no, es que Nati, yo vivo hace mucho tiempo sola. Sí, pero hay personas que no soportan estar solas un fin de semana. Tienen que ir ante sus papás, tienen que estar con otras personas o tienen que estar hablando todo el tiempo con alguien por teléfono o verse con alguien. ¿Por qué? Porque no soportan estar solas. ¿Listo? Este tipo de personas tienen conductas de víctima, o sea, victimez. Por ejemplo, por lo menos, yo te apoyé en esto, yo hice esto por ti, ¿tú por qué no me apoyas igual en esto? Yo sí dejé de hacer tal cosa por apoyarte a ti, para acompañarte en tal momento y exige lo mismo de la otra persona. O sea, todo el tiempo está en esa conducta de victimez. Dentro de su historia hubo carencia de afecto, su peor enemigo es la soledad, como les decía, tiene angustia muy elevada por ser abandonada, ya sea por su pareja o por amistades. ¿Listo? Esas personas todo el tiempo tienen una programación en su mente de que no son tomados en cuenta, de que no son queridos, no son valorados, no son considerados. ¿Listo? También creen que no pueden lograr las cosas por sí mismos. Yo les estoy hablando de esas características porque son muy importantes, ¿ya? Son personas que por lo menos para tomar una decisión tienen que consultarle a todo mundo. Tienen que mandarle la foto a todas las amigas a ver si compra el vestido. O tienen que llamar a otras personas para poder, ¿cierto? Que comprarlo o tomar una decisión importante en sus vidas. Entonces, es muy importante que tú puedas identificar eso, que son personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. ¿Listo? Ustedes me van escribiendo ahí lo que ustedes sientan, lo que ustedes identifiquen, que yo los voy a ir leyendo. ¿Listo? Estoy yendo así rápido porque, como les decía, estoy recapitulando un poco para las personas que no se conectaron la semana pasada. De las 5 heridas, el dependiente es el más propenso a hacerse la víctima, crea problemas, ¿no? Hay personas que por lo menos que sufren de esta herida y para llamar la atención, porque ven que han hecho esto, lo otro y nada, que llaman la atención de esa persona, ojo que esto es inconsciente, pues entonces se crean enfermedades, dicen que tuvieron un mal día, se crean problemas, no, es que si tú supieras lo que me pasó, son exagerados y juegan hasta con su salud con tal de que las personas los puedan apoyar. No sé si ustedes de pronto conocen personas así o son así, ¿no? Aquí ustedes pueden escribir, pueden decirme que aquí nadie los va a juzgar. Si sabes de alguna persona que tiene este tipo de herida, es una persona que necesita mucho apoyo. ¿Listo? Que de verdad necesita de ti. Esas personas mantienen, yo no sé si ustedes han visto que son personas que todo el tiempo están así como acostadas a la pared o recostadas a algo, o sea, todo el tiempo tienen que tener un sostén, o sea, su columna es así todo el tiempo, ¿no? Como hacia adelante la pelvis. Entonces, esa es como la corporalidad de este tipo de personas que tienen la herida. Son personas que dramatizan y exageran mucho, la ayuda que más requiere es el apoyo de otras personas, pueden adquirir el papel pues de salvadora, quieren mediar todas las situaciones habidas y por haber en el trabajo, en la familia, y también son personas que están dispuestas a tolerar situaciones difíciles con tal de que no los abandonen. Ya maltrato, drogas, muchas cosas que aceptan por no perder ese amor de esa persona o esa amistad. ¿Listo? Es una persona de calidad, amorosa, para que las demás personas también sean así con ellas. Eh, ¿Cómo se pueden identificar en los niños? Que llora fácilmente, acusa a los otros de sentirse abandonado, puede llegar a convertirse en una carga porque no puede hacer las cosas por sí mismo. Físicamente tiene tendencia a recargarse en paredes y muros y le gusta mucho llamar la atención para obtener lo que desean. Normalmente son cantantes, artistas, etcétera. O sea, recuerden que las heridas tú también la puedes coger eso positivo y convertirlo en un talento, ¿no? O en algo bueno.
Por lo menos las personas que tienen ese tipo de heridas son personas que les gusta mucho llamar la atención, probablemente son personas que te van a hacer reír, probablemente son personas que, no sé si ustedes han visto que hay personas que a donde van caen bien, son ese tipo de personas, ¿no? Porque son amables, son jocosas, son chéveres, parchadas, como se dicen aquí en Colombia, entonces eso lo puedes utilizar a tu favor. Se fusionan con los demás, se sienten responsables de la felicidad de los demás o la desdicha de los demás. Creen que las personas son infelices por ellos o felices por ellos, ¿no? Tú has tenido lo que tienes por mí. Tú hoy en día has conseguido lo que tienes por mí. Si tú no tuvieras una persona como yo, ¿dónde estarías tú? Utilizan este tipo de expresiones. ¿Ya? Son personas que también les gusta mucho la intimidad, el sexo, y necesita mucha compañía. Eso es básicamente como los grandes rasgos. Trabajar en ese tipo de personas es utilizar la herida para potencializarse, es decir, son personas que les gusta mucho el escenario, mostrarse en cámaras. Entonces tú puedes utilizar eso que tú tienes, ese potencial que tú tienes para empezar a mostrarte por las redes sociales, hacer videos. ¿Por qué? Porque eres una persona que te gusta llamar la atención de manera inconsciente. Trabajar mucho en el miedo de la soledad, en estar en paz contigo mismo. Nati, ¿yo cómo puedo trabajar con el miedo de la soledad? Por lo menos que tú decidas hoy, un ejemplo, desde hace rato tienes ganas de ir a tal lugar a comerte un helado. Pues no tienes que esperar que nadie te copie el parche o alguien te copie el plan para poder ir. Ve tú solo y te comes tu helado. Que por lo menos te quieres ver una película y siempre te la ves con tus hijos y tu esposo. Siempre, no, bueno, hoy voy a hacer una dinámica diferente, voy a verme una película yo sola en mi habitación. O son personas que no, es que yo necesito un otro para poder ir a entrenar. No, ve al gimnasio mañana tú solo, tú sola, para que puedas empezar a trabajar en ese miedo a la soledad. ¿Listo? Son personas que tienen fantasías catastróficas. Hoy hablé en el grupo sobre eso, sobre piensan las cosas, todo el tiempo creen que no, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? No, mínimo ya está hablando con otra vieja, otro man, no, mínimo ya, no, es que mira, él normalmente llega a tal hora y mira, ya han pasado una hora y no ha llegado. ¿Qué estará haciendo? O sea, piensa lo peor, siempre lo peor. Entonces, es más el daño que se hace sobrepensando las cosas que lo que realmente sucede. Entonces, es muy importante cambiar esos pensamientos. Tienen temor a ser rechazados, no se trata de tomárselo personal, ¿listo? Eviten los dramas, las exageraciones, evita ser el salvador. Hay problemas que a ti no te corresponden solucionar, por más de que sea tu mamá, tu papá, tu hermanito. O sea, cada persona tiene como un límite, ¿no? Uno puede apoyar hasta cierto límite y cada quien es responsable de su felicidad. ¿Listo? Trabaja en tu propia responsabilidad en qué puedes controlar. Recuerden que nosotros no podemos controlar que las personas nos dejen, no nos quieran, que no nos acepten. Tú no puedes controlar eso, pero tú sí puedes controlar cómo sentirte frente a eso, ¿no? O qué hacer frente a eso. Muchas veces nos enfocamos mucho en el por qué, pero no dejamos de lado el para qué. ¿Qué es lo que me está enseñando esta situación? Yo estos días estaba hablando con una persona y yo le decía, lo que pasa es que tú no tienes que enfocarte solamente en el miedo que sientes a la hora de que tú ves que tal persona hace esto o porque se demoró o porque no respondió de tal manera. Tú tienes que mirar es qué te está enseñando esa situación, de que tienes miedo, pero ¿miedo a qué? A que te deje por otra persona, miedo a que te abandone, miedo a que qué, o sea, ¿a qué le tienes miedo? Y poder identificarlo y poder trabajarlo. Porque todo lo que nos sucede en la vida, las tristezas, el dolor y todo esto es porque yo me siento así. ¿Qué hace que eso me haga sentir así? En el trasfondo que hay. Entonces, es eso. ¿Listo? No tienes por qué soportar situaciones difíciles. La vida fue hecha para ser vivida, no soportada. Esa frase me encanta mucho. Deja de buscar la aprobación de los demás y aprende a retratarte si ves que es lo que no deseas. Muchas veces las personas aceptan cosas por complacer a las demás y resulta siendo una carga muy fuerte para ellos y un desgaste emocional y físico. Si usted dijo que sí y ya no lo quiere hacer o ya no puede hacerlo o le queda muy difícil, pues no hay problema en que usted quede mal. ¿Listo? O que en algún momento usted diga que no. Eso no lo hace ni una mala persona ni una buena persona. Ahora sí, vamos para lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Listo? Que es la herida de humillación. ¿Listo?
La persona que tiene la herida de humillación son personas que las han criticado o juzgado o te pusieron alguna etiqueta cuando tú eras niño. Por lo menos, "Ay, ahí viene el bobo, ahí viene el ñoño, ahí viene el sapo, ahí viene esa zapa", ¿no? O sea, es como esas etiquetas, o ahí viene el gordito, la gordita, etiquetas que marcan tu vida, ¿ya? O que tus padres todo el tiempo te criticaban o te juzgaban por hacer algo. Si te decían torpe, inútil, sucio, sucia, quizás necesitas trabajar en la herida primaria de humillación. El origen, el primer y tercer año de edad de vida, el progenitor que se hizo cargo de ti, generalmente la madre. Probablemente tú sufres esta herida por tu madre, ¿ya? Puede ser también en algunos casos por el papá, y se crea una carencia de libertad. Es digamos, el padre o la madre o el cuidador es una persona que todo el tiempo busca controlar a ese niño, te quería controlar y surgen como ese tipo de etiquetas, ¿ya? Te quieren como limitar, ¿no? Esta herida se genera cuando los sentimos que los demás nos desaprueban o critican, y es cuando le dices a los niños, eres un tonto, un torpe, eres mal pensado, y exponiéndolo ante los demás. Y también pasa cuando por lo menos tu hermano, ¿por qué sí gana los exámenes y tú no? Tu hermano, porque mira a tu hermano que tiene esto y tú no. Mira que tal persona logró esto y tú, ¿por qué no? Tú mira la edad que tienes y todavía no has terminado tal cosa, ¿no? Ese tipo de expresiones, y ojo porque yo sé que acá hay padres conectados, es muy importante que podamos analizarlas porque eso hace que se cree herida de humillación. Cuando comparamos a nuestros hijos o nos han comparado a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, para que podamos ser conscientes también de eso. ¿Cuál es la máscara o ajuste creativo de esta, o el camuflaje de esta herida? Es que inconscientemente encuentra placer en el sufrimiento o esta herida o en esta herida. Una manera de ser mirado, ser tomado en cuenta. Es una persona que es masoquista, se ocupa mucho de los demás para llenarse de obligaciones, para tener el derecho a sentirse humillado, porque los demás abusan de esta persona. ¿Ya? Probablemente si tú tienes una herida de humillación, eres una persona que todo el tiempo se adjunta obligaciones que no te corresponden para que después las personas tengan el derecho de hacerte sentir humillado. Por lo menos tú, ¿por qué no hiciste esto bien? ¿Por qué no pudiste con todo lo que te dije? ¿Para qué te pusiste a hacer algo que no sabías hacer? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cuando tú todo el tiempo estás disponible, cuando tú todo el tiempo aceptas todo lo que las personas te dicen o te dicen hacer, pues las personas normalmente no valoran, sino que abusan. Abusan. ¿Listo? Aquellas personas que limpian todo el tiempo, se ocupan de quehaceres de la casa y todo el tiempo dicen que están hartos de encargarse de todo. No son personas que se encargan de todo para poder quejarse. Son personas que hacen todo para poder sentir ese malestar. O sea, es algo inconsciente. Necesitas sentir ese malestar inconscientemente. O sea, nadie dice, ay, me voy a poner a hacer todo el oficio para después quejarme. No, es algo inconsciente. Sientes que te llegan llenas de obligaciones y cosas para tener el derecho a decir que abusan de ti, que las personas no te valoran, que las personas siempre se aprovechan de ti. Claro, como está Zoila, la que hace todo, ¿no? Claro, como está la pendeja que les ayuda a hacer todo, el pendejo que siempre les hace todo. Ese tipo de personas utilizan estas expresiones, ¿ya? La corporalidad. Normalmente las personas con heridas de humillación son personas gruesitas, ¿listo? Pero recuerden que esto no es que sea algo que se cumpla a pie de la letra, ¿vale? Son así, lucen normalmente así, este tipo de personas, y de adulta buscan espacios donde se humillan o tienen tendencia a humillar. Entonces, normalmente es como ese penduleo que se dice en psicoterapia, entonces, o ya sea que se encargan de muchas cosas para que las personas lo humillen o lo desaprueben, o sencillamente son personas que son tiranas, que son egoístas, no les importa a nadie, o sea, pasan por encima de las personas porque les encanta humillar. ¿Listo? Las palabras con las que más se conectan o las expresiones que más tienen es vergüenza, mortificación y sumisión. Tienen también pensamientos de prefiero lastimarme yo a que me lastimes tú, ¿ya? Son personas que todo el tiempo dicen que estoy mortificada de hacer esto, yo parezco su empleada, parezco su sirvienta,
¿ya? Todo el tiempo está con el masoquismo y le encanta el placer de lastimarse, es decir, de sentir dolor. No se da su lugar o te pones en lugares para que las personas te humillen. Y la vergüenza es como la expectativa de mí versus la culpa, ¿ya? Esa vergüenza que tú puedes sentir a la hora de exponerte para poder sentir culpa. O sea, tú ya sabes que si tú dices eso, probablemente vayas a quedar mal, pero igual lo dices inconscientemente y eso se genera como esa culpa, pero tú necesitas sentir ese tipo de culpa. ¿Ya? Formas de hablar del masoquista después de 30 años de ser... Ah, bueno, digamos que las personas masoquistas son personas que exageran, ¿ya? Exageran. Entonces, por lo menos, una persona masoquista haría lo siguiente. Después de 30 años de servicio, me echaron a la calle como si fuera una basura, como si fuera un perro, ¿no? Después de que lo echan del trabajo. Una persona que no es masoquista, después de 30 años me despidieron. O sea, son personas que en sus expresiones se humillan. Ya dice, no, pues como yo soy más importante, usted le pone cuidado al perro que a uno, en vez de decir, no, mira, es que tú normalmente no me prestas atención cuando te estoy hablando. Entonces, si ven, exageran en la forma de expresarse. Siempre se están tocando esa herida. Ese tipo de personas tienen que enfocarse en lo que sí puede controlar o modificar. No se dan cuenta que hacer todo por los demás no permite que los otros crezcan. Es una manera de humillarse a sí mismo, es decir, de someterse. Puede dejar de ver sus propias necesidades porque están por delante de las necesidades de algo, de alguien que tenga poder, del papá, de los jefes o personas, ¿cierto? Que tienen poder. Pregúntate más bien qué es lo que tú necesitas, en vez de estar preguntando qué es lo que los demás necesitan. Son personas hipersensibles, ya que son personas que usted dice algo y lo toman personal. O sea, creen que están hablando de ellas todo el tiempo. Son los que menos le ponen atención a sus necesidades, o sea, son personas que no se preocupan para sí mismas. Para continuar el patrón que aprendieron de niños, utilizan palabras con diminutivo, utilizan superlativos para humillarse a sí mismos. Yo soy una mega pendeja, soy un re estúpido, no, es que yo sí soy mucha, ¿no? Tienden a culparse, se castigan y castigan a los demás. El tema que más temen, la libertad. No saber qué hacer con tanta libertad, implementan espacios, o sea, para ese tipo de personas es muy importante que puedan implementar espacios de libertad, ¿listo? Y apoyan muchísimo a otros, pero no lo hacen para ellos. No son conscientes de sus necesidades. Ya esto es un término de protector o exoflexión que se utiliza en psicoterapia, ¿listo? Pero ese tipo de personas no apoyan a las demás personas, no porque les nace, sino porque lo quieren hacer es para cumplir las necesidades de los demás, más no sus necesidades, ¿listo? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen las personas con heridas de humillación? Son personas que tienen un fuerte sentido, muy fuerte sentido de deber ser. O sea, son personas que saben qué es lo que tienen que hacer, pueden estar en medio de discusiones, tienen fuerte liderazgo, son grandes enroladores, o sea, personas que atraen a muchas personas, o sea, influencian. Y tiene una característica maravillosa y es la capacidad tremenda de hacer reír a los demás, saben contar historias, se ríe de sí mismo y se conectan mucho con la alegría, que eso es una gran herramienta, ¿listo? Y son muy sensibles. ¿Cómo puedes trabajar tú en esta herida? Trabaja en tu independencia y libertad. Recuerda que ese tipo de personas todo el tiempo, digamos, le huyen a la libertad. Entonces es importante que tú puedas como utilizar esos espacios de libertad que tienes para ti mismo, construye también espacios de apoyo, escúchate más a ti para saber cuáles son tus necesidades y tus prioridades, porque recuerden que este tipo de personas no saben, o sea, no se preocupan por sí mismos, sino que todo el tiempo están ante las demandas de los demás. Importante que te puedas conectar con tu cuerpo, dejar de resolverle la vida a los demás, arreglarte y vestirte con tu talla adecuada, que la ropa no te incomode, dejar de castigarte y culparte, como son personas que acuérdense que buscan como esa vergüenza, o sea, sentirte mal inconscientemente, hay personas que tienen esta herida y tienen esta corporalidad así gruesa y se visten súper apretados, entonces como para generar esa vergüenza, ¿no? Entonces, dejar de castigarte y culparte, deja de sentirte responsable por la felicidad de los demás y hazte consciente para qué te castigas. ¿Qué obtienes a cambio cada vez que te castigas o te humillas? ¿No? Es importante eso.
quiero decirles de que no están solos, busquen personas que no te humillen y más bien que les brindes su apoyo en tu libertad y no te escondas, pon tus límites y trabaja en tu resiliencia, no te tomes las cosas personales. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, vamos para la herida de humillación. ¿Listo? Perdón, de traición. La humillación la acabamos de ver. ¿Alguno identifica la herida de humillación con algunas de las características que les acabo de mencionar? Ok, ustedes ahí van viendo. Herida de traición. Si de niño te hicieron promesas, bueno, la herida de traición se basa básicamente cuando tú de niño te hacen promesas y no te las cumplen. O no te protegieron cuando más lo necesitabas, quizás debas trabajar en esta herida primaria de la traición. El origen es de 2 a 4 años y surge mediante la pérdida de confianza o expectativas. También surge a través de promesas no satisfechas en la conexión del amor, amor sexual y manipulación. Son ese tipo de personas que todo el tiempo no le cumplen, son personas que han sido, ¿cierto?, traicionadas de alguna u otra manera. ¿Listo? ¿Cuál es la máscara o como ese camuflaje que tienen? Es que es una persona controladora. Quiere tener todo atado con certeza, en qué momento. Hay una imagen que me gusta mucho, que es muy chistosa, es que necesito que las cosas fluyan, pero voy a esperar a que las cosas fluyan, pero necesito saber a qué horas, cuándo y dónde. Son personas controladoras, ¿listo? Para hacerlo a su manera y que no haya expectativas, no, o sea, como todo el tiempo han tenido en su historia ese incumplimiento de promesas, de que les dicen que sí, que van a hacer esto por ellas, o que van a cambiar, o que les prometen algo y no cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo quiere tener todo controlado para que realmente sí cumplan las personas o sí cumplan lo que tienen propuesto. Son altamente responsables y dedicados, pues quieren tener la certeza de todo, hace todo lo necesario para cumplir sus metas, todo lo necesario, o sea, de verdad, todo lo que implique para cumplirse. Es una persona especial e importante, se exhibe como una persona fuerte, con mucho poder, y los hombros son más anchos que la cadera. Es un cuerpo que parece una persona dominante, ¿ya? Tienen una mirada intensa y seductora, tienen ojos que revisan rápidamente, o sea, todo el tiempo como que saben qué está pasando. Lo que transmiten con su cuerpo es, yo sí soy responsable y fuerte y puedes confiar en mí. Yo no te voy a traicionar. Tienen un vacío y desesperanza, pueden convertirse en desconfianza, frustración, rabia, envidias a lo que otros tienen bajo autoestima y el controlador desea cumplir cabalmente sus compromisos y que los demás también cumplan. Por eso controla para que todo se cumpla. Personas controladoras. Obsesivo con el control de las cosas, le da poca libertad a los demás, tiene una mirada que controla, puede llegar a intimidar o mantener distancia, necesita protegerse cuando se sale del control las cosas, es altamente demandante, es una persona nada le sirve, o sea, es una persona que tiene que hacerse a su manera. No quiere traicionar a nadie, de modo que consciente, pero por otro lado puede traicionar. Ya puede decir mentiras, excusas para justificar, o sea, es una persona que le da miedo que la traicionen, por eso tiene todo como a su disposición fríamente calculado, pero también es una persona que puede verse una persona traicionera, ¿ya? Entonces es como un penduleo. Miren, así lo usan las personas con este tipo de heridas, ¿ya? Son personas fuertes, imponentes, se llenan de expectativas de los demás, pone a la gente en un lugar alto y previene todo para que nada se salga del control, quiere que las cosas se hagan a su manera, desea a toda costa convencer a los demás, tienen siempre la razón, es su manera. Es a su manera todo, o sea, no hay otra manera sino a su manera, prefiere estar en situaciones donde él mismo tenga el control y cuando está frente a otras personas que no puede controlar, huye. Ya son personas que si ven que no pueden controlar las cosas, prefieren huir. Se desespera con gente que habla demasiado o explica de más. Suele interrumpir para pensar y controlar. Le molesta los imprevistos. O sea, una persona que todo el tiempo tiene que ir a comer al mismo restaurante, el mismo plato, a la misma hora, el día que siempre va.
Tiene altibajos en sus estados de ánimo, tienen problemas en estar en el presente, mantienen alerta porque tienen miedo a confiar, cuestionan todo el tiempo, preguntan todo y su temor más grande, la separación y la negación. Es importante que puedas, si tú tienes esta herida, sanarte a través de la paciencia y la tolerancia, porque no todo se puede controlar, no todo el mundo lo hará a tu velocidad, no todo el mundo lo hará a tu manera. ¿Cómo está tu paciencia contigo misma? ¿No? Cuando las personas sufren de esta herida. Estar presente en el presente, darte cuenta de lo que sí hay, darte cuenta de lo que sí puedes cambiar, sí puedes controlar y poner la confianza en otro y no estar obsesionado con verificar que todo está hecho, o sea, que las personas sí o sí tienen que, mejor dicho, cumplirte porque si no, es complejo para esa persona y dejar que las personas encuentren sus propios mecanismos y formas. Es un gran líder porque concreta las cosas y lo mismo en ventas, aunque puede lastimar a otros por querer forzar las cosas. En su vocabulario se dice a sí mismo, soy capaz, lo sabía, deja que lo haga yo lo hago mejor que tú, tenme a mí la confianza. Yo no sé si confío en esa persona o en ella, ¿me entiendes? O sea, son personas que todo el tiempo tienen ese tipo de expresiones y es importante que puedan trabajar en la flexibilidad y en dejar de tener la razón. ¿Listo? Esos es como los tips para tener en cuenta a la hora de trabajar en esta herida, ¿vale? Y vamos para la última herida, que es la herida de injusticia. Ese tipo de personas que tienen esta área de justicia es porque probablemente sus padres eran fríos, autoritarios, padres que te limitaban, tiene la tendencia a ser perfecto, hay mucha rigidez en tu vida, origen, cuidadores fríos y autoritarios. Normalmente se proviene de los 4 a los 6 años. Hay una sobreexigencia por parte de los cuidadores que sobrepasa los límites de ineficacia e inútil por no cumplir las expectativas de los padres. Es de ese tipo de niños que por lo menos sacan un 9 y los papás se enojan porque no sacó un 10. O sea, hay una sobreexigencia todo el tiempo, ¿no? De que creen que están haciendo las cosas bien, pero les dicen, no, pero te faltó hacer tal cosa, te faltó otra cosa más. O sea, nunca es suficiente. Son ese tipo de personas. ¿Cuál es la máscara? Una persona rígida que busca el perfeccionismo, perdón, y no hay equivocaciones. El niño tiene que ser la estrella, surge un bloqueo de la individualidad porque es una persona que, digamos, ha sido formada por otra y tiene que ser como la otra persona lo ha dicho. Debe acatar las reglas y los modos de los padres. Es como el síndrome de la niña buena o de la buena mujer. Búsquenlo en Google y verán. El síndrome de la niña buena es esa niña que ha sido criada por los padres, tal cual como los padres lo esperan, han tenido la expectativa y como siempre han querido que sea. ¿Ya? Entonces no hay una libertad, no hay una individualidad y es una persona insegura para tomar decisiones porque no quiere defraudar a los demás. La fisionomía es un cuerpo erguido, rígido y lo más perfecto posible. Mantiene todo el tiempo así súper rígidos. Afecta el desarrollo psicológico del potencial y el rendimiento escolar, no hay juego, los derechos son vetados, no hay apoyo, consideración o cercanía afectiva, quiere que las cosas sean justas, mismos derechos y se sitúa a todas cosas. Las personas probablemente son como eligen esta carrera del derecho, ¿no? De ser abogados porque les gusta la justicia, que todo sea igual. Exigen que todo sea exacto, puede llegar a ser propenso a sentir envidia de lo que los demás tienen o tiene algo que no merece. Por lo menos son personas que dicen, no, pero es que él, imagínese sin estudiar y todo lo que tiene, él no merece tener eso, él no merece estar donde está. ¿Ya? O sea, como que, o sea, él se cree capaz como de decir qué merecen las personas y qué no, porque así tiene que ser justamente. Es optimista, no pide apoyo, se acostumbró solo a sacar solo adelante sus cosas. El rígido es una persona que le gusta ser reconocida por sus méritos y logros. Utiliza palabras generalizadas, siempre, nunca, nadie, lo correcto, lo incorrecto, sobre todo, tendencia a hacer estas distinciones. Se muestra ante el mundo como el perfecto, la perfecta, y se preguntan a sí mismos si lo hacen bien y buscan corroborarlo todo el tiempo, si lo están haciendo bien. Tienen mucho temor a equivocarse porque de niño había una consecuencia, es decir, cuando se equivocan hay una consecuencia muy fuerte, estimulan, y es muy importante aquí que las personas que de pronto son así puedan estimular a sus hijos a que busquen sus propias formas, es decir, que busquen lo que realmente les gusta, que ellos puedan buscar su individualidad, obviamente con un límite.
Se convierte en modelo para las otras personas, quiere que todas las habilidades para ser un experto rápido, es injusto consigo mismo, le gusta el orden, perfecciona en todas las áreas de su vida, funcional porque avanzan, o sea, las personas que tienen este tipo de heridas son funcionales porque avanzan, les va muy bien y rara vez se enferman, porque como todo el tiempo son rígidos y se están corroborando todo que esté bien, entonces rara vez se enferman y no se dan cuenta de sus enfermedades, porque todo el tiempo están como enfocados, ¿cierto?, en cumplirse, en hacer lo que el otro también diga, espera y todo eso y que todo sea justo, entonces pierde como eso del tema de vista su salud. Les gusta vestirse formal, son sensuales, les cuesta alocarse, son personas que no salen normalmente de la rutina, tienden a compararse con los que consideran mejores que ellos, ¿no? Ay, pero él, ¿por qué no? Pero mira, yo también pude hacer esto. O sea, todo el tiempo está comparándose, les atrae la nobleza, el respeto y honor, se les hace difícil expresar toda la ternura que sienten y tienen miedo más grande que la frialdad, tienen miedo de que su entorno sea frío. ¿Listo? ¿Cómo podemos trabajar si tú tienes este tipo de herida? Entonces, trabajar en la autoestima, el umbral de flexibilidad, que tú puedas ser flexible ante las situaciones porque no siempre van a ser así justas, exactas, ojalá todo fuera así de una manera justa, pero realmente no lo es. ¿Qué pasaría si yo me atrevo a esto? Preguntarse qué pasaría si yo me atrevo a algo diferente, si tomo otro camino, si voy a otro restaurante, trabajar en tu individualismo, en no ser la copia de tu papá ni la copia de tu mamá, ¿no? Trabajar en ti mismo, en qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que a ti te hace diferente, ¿no? Trabajar en tu aceptación, aceptarte a ti mismo, abrirte a otras posibilidades, en confiar también en los demás. Y ese tipo de personas son grandes líderes, ya son modelos para otras personas porque son muy correctas, son muy justas y alcanzan muy buenos resultados. ¿Listo? Bueno, esto es un ejercicio de sanación, eh, de perdón. ¿Listo? Entonces es importante que lo podamos hacer. Permítame, yo veo aquí. Ah, ok, listo. Entonces, el ejercicio de sanación es lo siguiente. Tómenle foto para que ustedes lo puedan hacer esta noche. Listo, tener a la mano la foto de tus padres o tu familia o las personas que estuvieron en tu proceso de crianza. ¿Listo? Vas a tomar una hoja y un lapicero y vas a escribir una carta expresando lo que sientes ahora que sabes de las heridas. Ya, probablemente dónde provienen, probablemente quién te las generó, te las hizo, y pedirle perdón a esa persona y pedirte a ti perdón. Luego era lo mismo, pero dirigido a tus padres, a tus hijos, a tus cuidadores, diciendo que los perdonas. Ya, primeramente perdonarte a ti y luego a ellos. ¿Listo? Y desaste la carta quemándola o rompiéndola. Yo les sugiero que la puedan quemar. ¿Listo? Es un ejercicio muy liberador. Realmente, pues por el tiempo no lo podemos hacer, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Porque aquí no se trata de buscar culpables, sino más bien de sanar, perdonar y soltar. ¿Listo? Listo, esto es otro tema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo les pareció hoy la conexión? Cuéntenme. ¿Quién pudo identificar algunos aspectos que vimos hoy? No todos a la vez. Ok, dicen que todo muy bien, súper chévere, buen. Yo tengo varias heridas, hasta el momento me identifico con dos heridas en gran parte, yo de todas tengo, ok. Bueno, pueden que tengan de casi todas, ¿cierto? O de algunas, ya uno muchas veces como que se confunde, pero realmente se logran como diferenciar más que todo por el tipo de camuflaje o máscara que se establece y obviamente las corporalidades también. ¿Listo? Entonces, primeramente quiero agradecerles por ser parte de este espacio. Yo quiero decirles que de verdad hagan el ejercicio es muy sanador, muy liberador. Y créanme que es importante que no solamente identificar este tipo de heridas, sino empezar a trabajarlas, ¿listo? Empezar a trabajarlas y también eso nos permite comprender a los demás, comprender que los demás pueden tener ese tipo de heridas y por eso actúan como actúan. Por eso
hacen lo que hacen, por eso dicen lo que dicen. Y ahora si tú eres padre o eres madre, pues también poder como rectificar ese tipo de expresiones o acciones que hacen que no